Busca restaurantes italianos cerca que admitan mascotas y tengan terraza y envíaselos por mensaje a Lucas. Precómpralo en Samsung.com desde 26,48 € al mes y consigue hasta 880 € de descuento. Puigdemont abandona a su suerte a Pedro Sánchez y deja en evidencia que el gobierno ya no cuenta con la mayoría parlamentaria que facilitó la investidura. Junts se une al PP y tumba 2 decretos de Moncloa que incluyen la revalorización de las pensiones. La portavoz de Puigdemont acusa al gobierno de trilero, pirata y gandul. El PSOE observa además la batalla cada día más agria entre Esquerra y Junts y entre PNV y Bildu, lo que debilita aún más al bloque de partidos satélites de Moncloa. Let's make social media great again. Mientras su gobierno perdía votaciones en el Congreso, Pedro Sánchez trataba de aprovechar el altavoz de Davos en su intento de erigirse en el contrapoder europeo frente a Trump. Y ha parafraseado al presidente de Estados Unidos para atacar a los dueños de las redes sociales y pedir que sean penalmente responsables de los contenidos de sus plataformas. Buenas noches y además en Antena 3 Noticias, Trump no ha reaccionado de momento a las críticas de Sánchez. El presidente de Estados Unidos sigue con su tarea de atacar a cualquiera que le cuestione mientras ejecuta su venganza contra aquellos que le plantaron cara en los últimos años. Trump está en medio de una frenética actividad de ataques en todas las direcciones. ¿Pero usted le dijo que parara? Sí, le dije que me estaba sintiendo muy incómoda y ya ahí me lleva. No, muy incómoda no, decir usted que me dejes en paz, que no me toques, que dijo algo de eso. El Poder Judicial abre diligencias informativas al juez del caso Errejón después de recibir cientos de quejas por su interrogatorio a la actriz Elisa Muliá. El magistrado insiste en que ha hecho su trabajo en función de la denuncia por agresión sexual que investiga. En las democracias parlamentarias, el poder se obtiene a través de la elección de representantes en las cámaras legislativas y esos representantes, los diputados, eligen a quien ocupará la presidencia del gobierno. Eso es lo que ocurrió en 2023. Pedro Sánchez no fue el candidato más votado en las urnas, pero sí conformó una mayoría parlamentaria para ser investido. Lo esperable en situaciones como estas es que el presidente gobierne sobre la base de esa mayoría parlamentaria que lo eligió. Pero ha pasado poco más de un año desde la investidura y esa mayoría ya no existe. Es evidente que Pedro Sánchez manda, como se ha demostrado estos días cuando ha cambiado a voluntad al presidente de Telefónica. Sánchez manda mucho, pero mandar no es gobernar. Y tiene serios problemas para gobernar porque necesita el apoyo del Congreso. Y hoy, una vez más, se ha demostrado que no lo tiene. Pero no será que no lo hayan intentado. Esta mañana, antes del debate, el portavoz del PSOE, Patxi López, compartía confidencias con el portavoz del PNV, Aitor Esteban. Los nacionalistas vascos sí se han mantenido fieles a su obediencia sanchista a cambio de que Moncloa les entregue un edificio en París. Pero no ocurre lo mismo con Junts. Durante semanas, los colaboradores de Pedro Sánchez han negociado con Puigdemont para evitar que se visualizara la ausencia de mayoría parlamentaria. Pero el ministro Félix Bolaños llegaba esta mañana al Congreso sabiendo que se avecinaba un revolcón parlamentario. Iba a ser un mal día. Puigdemont ha dicho no y se ha unido al PP en ese no. Si los 7 diputados de Junts hubiesen votado a favor del gobierno, como lo hicieron en la investidura, Pedro Sánchez habría demostrado su poder parlamentario, aunque el PP hubiera votado que no, como ha hecho. Pero en Moncloa nunca se critica a ninguno de los socios que hicieron presidente a Sánchez. Es una muestra de agradecimiento, hagan lo que hagan. Por eso, Bolaños ha cargado contra el PP, pero ha evitado citar a Junts. Si finalmente decae, a mí me gustaría decir que cuando en febrero los 12 millones de pensionistas vean que su pensión ha bajado, que se acuerden de que ha sido el Partido Popular en compañía de otros. Y cuando mañana los usuarios del transporte público vean que ha subido el precio de su billete, que se acuerden que ha sido el Partido Popular en compañía de otros. Gracias. Esos otros a los que no cita Bolaños son los diputados de Junts, sus socios, sus supuestos socios. Moncloa rompe cualquier hilo de relación con el PP, pero no quiere romper lazos con Puigdemont, incluso cuando hoy Puigdemont ha provocado que no se aprueben 2 decretos tan importantes. El teléfono de Bolaños echaba humo. Ha habido llamadas cruzadas mientras el presidente del gobierno estaba en el foro de Davos, como luego verán. Y desde la localidad suiza de Davos, el presidente ha estado al tanto de lo que ocurría en el Congreso, donde la portavoz de Puigdemont ha sido extraordinariamente clara, extraordinariamente dura y extraordinariamente desabrida.
Lo que hoy tumba Junts es el trilerismo, es la mentira, su gandulería, sus manipulaciones, su prepotencia, sus chantajes, sus incumplimientos. Aquesta pirateria seva... Esta piratería suya ni la compartimos ni la apoyamos. Ni la votem. Trilería, piratería. Ese es el discurso del partido que fue determinante para hacer presidente del gobierno a Pedro Sánchez hace poco más de un año. Minutos después, en los pasillos del Congreso, han preguntado al secretario de organización del PSOE por sus reuniones con Junts. Santos Cerdán asegura que el PSOE sigue dialogando con Puigdemont y que cuando haya acuerdos los harán públicos. Bueno, pues tendrán que dar explicaciones los que votan no a mejorar la vida de los ciudadanos, ¿no? Nosotros lo que traemos son propuestas para mejorar, en este caso, la seguridad de las pensiones, a los pensionistas, mejorar la ayuda del transporte. Los que votan no son los que tienen que dar explicaciones, no nosotros. Gracias. Y Santos Cerdán ha dicho que informará de los acuerdos con Junts cuando los haya, lo que deja en evidencia que de momento no hay acuerdo alguno. Lucía González ha sido testigo de este pleno extraordinario en el que el Gobierno ha vuelto a perder votaciones importantes. Lucía. 2 de los 3 reales decretos que hoy traían al Congreso. De hecho, fuentes del Gobierno nos decían en privado después del Pleno que confiaban en que solo fuese una votación las que perdiesen y que uno de los decretos que han perdido, el ómnibus, estaba requete negociado con Junts y pactado. Y Feijóo, pero los de Puigdemont han querido reivindicar los necesarios que son para Sánchez y han votado hoy a todo que no. De hecho, el único decreto que se ha salvado ha sido gracias al voto a favor del Partido Popular. El Gobierno llegaba sin garantías, pero con esperanzas. Hasta que no ocurre la votación, siempre es posible. El sentido común va más allá de un cálculo político. Sentido común que no han compartido los socios de investidura del PSOE. Votarem que no. Tampoco el PP. No vamos a respaldar esta invención. A pesar de que han estado negociando hasta el último segundo, Junts ha explicado su negativa. Sánchez no cumple con su palabra. Estem fins als nassos que engañen a la gent. En el hemiciclo también recriminan al Gobierno llevar una ley trampa. Porque mezcla todo. Ocupación, transporte, todo. Para salirse con la suya. Y en absoluto vamos a ceder a ese chantaje. Y finalmente el Gobierno ha perdido 2 de las 3 votaciones de hoy. Ya queda derogado el Real Decreto Ley. Derrota que ha dolido en el Ejecutivo. Es un acto de absoluta irresponsabilidad. Que ha sido el Partido Popular en compañía de otros. Que lo expliquen. Una formación política sin palabra no puede dirigir nada en nuestro país. El PSOE ha cargado contra el PP y no contra sus socios de investidura, que tampoco les han respaldado. El problema para Moncloa no es solo que ha perdido las votaciones de hoy, sino que lleva varios meses perdiendo votaciones de forma habitual. El Gobierno se niega a reconocer que esa debilidad parlamentaria sea poco compatible con gobernar, pero varios de sus socios advierten de los peligros de esa fragilidad política. Hoy se materializa de forma casi definitiva una mayoría que ya existe hace ya tiempo, que es la mayoría de PP, Vox y Junts, que acabará cargándose a este Gobierno. Y estamos en un momento político de la legislatura complicado. Tú has presentado un programa, sabes que no vas a tener el 100% de ese programa, pero tienes que intentar maximizarlo, lo que puedas, ¿no? Y eso se hace a través de acuerdos, y se hace cediendo tú y cediendo los demás. Esquerra y PNV se muestran preocupados ante la posibilidad de que esta legislatura tan productiva para ellos pueda llegar pronto a su fin. Y eso es precisamente lo que pretende el Partido Popular, que hoy ha vuelto a pedir elecciones como quien clama en el desierto. Y lo que debe analizar el Gobierno, como le hemos planteado, es que si no dispone de ese apoyo parlamentario, si esa mayoría progresista en la que hablaba no existe, el Gobierno lo que tiene que tomar una decisión, porque lo que sí que tiene es capacidad para convocar elecciones, devolver el poder a los ciudadanos y que se puedan manifestar ante la incapacidad de sacar adelante algo tan importante como leyes que mejoren la vida de los españoles. En efecto, el PP ha votado en contra de ese decreto, amplio decreto que incluía, entre otras muchas cosas, la revalorización de las pensiones. Esther Vaquero. Sí, el Partido Popular no ha apoyado ese decreto, pero a cambio va a presentar una proposición en la que va a incluir esa revalorización de las pensiones. Para lo que sí han votado los populares a favor hoy en el Congreso es para la reforma de las pensiones. Lucía González. Previamente pactada con sindicatos y patronal, y por eso tenía el voto a favor garantizado del Partido Popular, como también nos dicen hubiesen garantizado su voto a favor en la subida de las pensiones si no se hubiese presentado dentro de un paquete con más medidas en las que ellos no estaban dispuestos a ceder. Insisten en que lo importante no es su voto en contra, sino que presentan una alternativa.
Subir las pensiones u otra derrota del gobierno. El PP tenía que elegir. Feijóo está a favor de esa subida, lo ha dicho en alguna ocasión. Renuevo mi compromiso con el crecimiento de las pensiones. Pero no coinciden en las formas. El gobierno no se ha dirigido al Partido Popular. Denuncian que Moncloa ha llevado al Congreso una trampa. Ustedes son capaces de meter en el mismo documento impuesto a la banca, pensiones, transporte, todo, porque no trae solamente las pensiones, que tendría unanimidad. Y como no ha sido así, el PP ha esperado a ver que votaba Junts y después ha desvelado también su voto en contra. Queda derogado. Saben que el gobierno lo va a utilizar contra ellos. ¿Cree que se va a entender en la calle? Creo que el gobierno lo ha hecho muy mal y es el único responsable. Y en eso insisten. Feijóo no está dispuesto a que recaiga sobre él la culpa de no subir las pensiones. Por eso presentan iniciativas para salvar esa subida y otras para ayudas a los afectados por la Dana o relacionadas con el transporte. Ese es nuestro compromiso y así lo hemos adquirido. El líder del PP, que no ha asistido al pleno, pero sí a las votaciones, ya lo anunció hace días, A favor. que sí salvarían el otro decreto sobre la reforma de las pensiones. El Gobierno había incluido un total de 80 medidas en ese decreto, entre ellas la subida de las pensiones y del salario mínimo. También los descuentos en el transporte o las ayudas adicionales para los afectados por la Dana. Todas han caído y las consecuencias son inmediatas. Medidas tumbadas con consecuencias inmediatas. Vamos por partes. El transporte público. A partir de mañana, en teoría, no habrá descuentos. Recordemos que el Estado financiaba el 30% de los abonos transporte y eso se complementaba con una financiación adicional de las comunidades o ayuntamientos. Ahora ellos tendrán que decidir si mantienen su parte, aunque la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que las tarifas se quedan tal y como están. Mañana los cercanías ya no serán gratis. Pero ojo, si ya han comprado el abono, esto no les va a afectar hasta que les toque renovar. Se queda sin convalidar la revalorización de las pensiones. El gobierno asegura que este mes los pensionistas sí van a cobrar la subida, pero en febrero ya no. Ante esto se tendrán que buscar otras vías para aprobar este decreto, seguramente con carácter retroactivo. Se anula también la subida del salario mínimo, que vuelve a la cifra de 2023, y quedan en el aire las ayudas adicionales por la Dana. El fallido decreto Ómnibus incluía también la prohibición de los desahucios durante todo el año y la prórroga del Plan MOVES, las subvenciones para la compra de coches eléctricos. Otra de las medidas incluida en ese decreto es la cesión al PNV de un palacete en París en atención a la vinculación histórica del edificio con este partido y que actualmente ocupa el Instituto Cervantes. Y eso ha provocado uno de los varios episodios parlamentarios relevantes del pleno de hoy. El PNV se ha enfadado tanto con el PP que no parece dispuesto a cambiar sus filias ni sus fobias. El PNV se ha convertido en el partido aprovechategui. Quieren aprovechar la debilidad de Sánchez y hacer caja. Es miserable y es asqueroso. Señor Tellado, yo soy más educada que usted. Lotzágabe bat Sara. El señor Tellado es un torpe. Y además esto, bueno, pues lo que me ha demostrado es que es un maleducado. Tampoco puedo esperar gran cosa en cuanto a solidez ideológica de alguien que comenzó en la izquierda nacionalista gallega y que está pues defendiendo posiciones absolutamente derechistas, y yo diría que posiciones neofascistas, ¿no? Este ha sido uno de los choques del día. Otro lo han protagonizado dos socios del gobierno que parecen soportarse muy mal. PNV y Bildu votan juntos en el Congreso para sostener a Pedro Sánchez, pero, como van a ver, se tratan de esta manera. Hoy no estamos discutiendo ningún impuesto. Ese tiempo ya ha pasado. Hoy estamos discutiendo la manera de hacerlo. Y ustedes, señorías de Bildu, una vez más van a apoyar una prestación patrimonial no tributaria que no se puede concertar ni conveniar. Coinciden el PP, Vox, el PNV y Junts, es decir, la derecha vasca, la derecha catalana y la derecha española. Ahí no hay demagogia, hay certeza, hay dato. Porque, señoría, dato mata a relato. Esto entre PNV y Bildu. Pero el debate de hoy ha permitido que quede clara de nuevo la situación en la que están Esquerra y Junts, que tampoco se soportan. De hecho, han ocupado buena parte de sus intervenciones en maltratarse mutuamente. Estamos hasta las narices de que engañen a la gente y nos preguntamos hasta cuándo algunos partidos catalanes seguirán comiéndose sapos y chantajes. Esquerra jamás ha votado a cambio de nada. Al contrario, y yo sí pido que dejen de mentir de forma miserable. ¿Qué ha de cumplir? ¿Qué tiene que cumplir el PSOE? Porque no serán cosas personales para según quién, ¿no? Cosas personales per segons qui, ¿no?
Este es el ambiente entre algunos de los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. Como se ve, la jornada ha sido frenética y terminaba con la imagen de una nueva y dura derrota parlamentaria del Gobierno que hasta esta mañana mantenía todavía la esperanza de perder solo una de las votaciones. Votos a favor, 171. Votos en contra, 177. Abstenciones, 1. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley. El Congreso rechazaba el decreto más importante para Moncloa. Nadie en el PSOE se atreve a cuestionar que estas derrotas obliguen a tomar decisiones. Nadie, salvo Emiliano García Paje. Escuchen. Es un laberinto sin salida. Creo que ni siquiera el Gobierno, creo que ni siquiera el presidente del Gobierno, y lo lamento por él mismo también a título personal, porque esta situación es torturante para cualquiera. Creo que nadie tiene certeza de por dónde salir. Que se puede acabar la legislatura, sí, pero que la salida sea digna, sea honrosa, que sea razonable. Creo que ahora mismo nadie sabe exactamente cómo salir de un laberinto. Nos metimos en él y ahora literalmente no creo que nadie sepa por dónde salir. Mientras pasaba todo esto, Pedro Sánchez concentraba su agenda en el Foro Mundial de Davos en un solo día, una sola jornada. Esta tarde se ha reunido, junto con algunos de sus ministros, con los presidentes y consejeros delegados de las principales empresas del IBEX. Ya no estaba el anterior presidente de Telefónica, que, como saben ustedes, ha sido eliminado de ese grupo por el propio presidente del Gobierno. Moncloa asegura que ha sido una reunión positiva y en la que han hablado de la buena marcha de la economía española, de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y de los retos de la Unión Europea. Poco antes, Pedro Sánchez ha intervenido en uno de los actos que se organizan en Davos y el presidente ha intentado una vez más erigirse en una especie de contrapeso europeo al trumpismo que ha vuelto al poder en Estados Unidos. Lo ha hecho atacando a los dueños de las redes sociales, parafraseando al propio Donald Trump. Let's make social media great again. I know it won't be easy. I know we are all scared because the people we are up against are extremely powerful. They have almost unlimited financial and technological resources and very dangerous allies. And they play dirty because they don't follow our moral rules and live in a world without consequences. Es ahora, tantos años después de la creación de las redes sociales y después de casi 7 años al frente del Gobierno, cuando Pedro Sánchez se ha percatado de las disfunciones que provocan las redes sociales. María Ramón está en Davos. María. Sánchez ha defendido ante un público bastante reducido la necesidad de poner en marcha 3 medidas para mejorar el funcionamiento de las redes sociales. Para empezar, acabar con el anonimato de los usuarios, trabajar en la transparencia de los algoritmos y que los empresarios que están al frente de esas plataformas se hagan responsables de lo que ocurre en ellas. Todo esto en una jornada en la que Sánchez no ha tenido demasiado tiempo libre. Le hemos visto en varias entrevistas, varias reuniones bilaterales, también un encuentro con los empresarios españoles y otro con Zelensky, en el que Sánchez le ha reiterado el apoyo de España y donde también han hablado sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. El Congreso da vía libre al Supremo para investigar a Ábalos. El Pleno ha levantado la inmunidad del exministro al aprobar el suplicatorio por unanimidad. 345 votos y ninguno en contra. Con esta decisión, el juez del Supremo ya puede investigar a Ábalos por presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia, acordar el volcado de su teléfono, sus cuentas bancarias o volver a tomar la declaración. Víctor Laldama, el empresario investigado por el caso Coldo y por el fraude de los hidrocarburos, ha asegurado hoy conocer una denuncia que pedía investigar supuestas cuentas en el extranjero de Begoña Gómez y de la ministra María Jesús Montero. Laldama también ha hablado con nuestra compañera Susana Griso en Espejo Público. La Fiscalía Anticorrupción no da credibilidad a esa denuncia y ya la ha archivado. A la misma hora comparecía en el Senado el jefe de gabinete de Montero señalado por Aldama. Carlos Moreno ha negado haber recibido ningún pago o regalo por parte del comisionista. Acogiéndose a su derecho a no declarar, ha decidido no responder a ninguno de los senadores de la oposición. Nunca, jamás he recibido ni he aceptado ningún pago ni regalo alguno por ninguna gestión relacionada con mi trabajo en la Administración. Invoco mi legítimo derecho constitucional a guardar silencio.
El secretario general de Telefónica ha declarado como testigo en el caso de Begoña Gómez. Ha desvelado que Rosauro Varo, que entonces era vicepresidente del Grupo Prisa, puso en contacto a la mujer del presidente del gobierno con Telefónica para que financiara el software de su cátedra. Rosauro Varo es actualmente vicepresidente y consejero de Movistar Plus. Y noticia importante de esta tarde, el Banco Sabadell vuelve a Cataluña. El Consejo de Administración acaba de aprobar el regreso a la ciudad que le da nombre. Así lo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Dicen en la entidad que el regreso a Cataluña se produce porque ya no se dan las circunstancias que motivaron la salida. Paula Silvestre. Sí, la sede central de hecho se instalará aquí en esta plaza de Sabadell. La entidad vuelve después de que abandonara Cataluña tras la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Esa inestabilidad política provocó que miles de empresas hicieran lo mismo. Hoy, hace apenas un par de horas, el Banco Sabadell ha hecho público un comunicado donde asegura que eso no afectará a sus trabajadores y que regresa porque la situación en Cataluña ha cambiado en una clara alusión al clima político. Eso sí, ni una sola palabra sobre la OPA del BBVA. Es una buena noticia que indica, a mi juicio, lo digo con toda modestia y con toda humildad, pero indica que estamos en el buen camino. Es una mala noticia, que es evidente que ha decidido hacer algún gesto que otro a quien corresponda. BBVA respeta la decisión del Banco Sabadell, pero no cambia su discurso sobre la OPA. La entidad insiste en que esa operación es buena para España, para Cataluña y para el resto de territorios, también para clientes, empleados y accionistas. Donald Trump ya ha abierto las puertas de la Casa Blanca a su gabinete, en este caso a su vicepresidente. Es la primera vez que Vance visita el despacho Oval. En su tercer día como presidente de Estados Unidos, Donald Trump sigue anunciando medidas. La última y más ambiciosa es una inversión sin precedentes en inteligencia artificial. Hoy Trump ha lanzado un contundente mensaje también a Vladimir Putin en el que le exige que pare la guerra. Nueva York, José Ángel Abad. Vicente, en las últimas 24 horas tenemos ya un microcosmos de cómo se inicia la presidencia Trump, de sus posibilidades y también de sus riesgos, porque en el exterior ya queda claro que la paz con Ucrania va a exigir tensiones con Zelensky, pero también con Putin, y ya han aflorado. Y en casa se acaba de anunciar un envío de 1.000 soldados, 1.500 soldados más a la frontera con México, agrandando la militarización de la frontera, pero también Trump ha anunciado con muy razonable felicidad un gran proyecto económico, y la primera muestra de duda ha venido de sus propias filas y de quien menos lo esperaba. Trump salía feliz a anunciar que 3 gigantes tecnológicos van a invertir 500.000 millones de dólares en inteligencia artificial en Estados Unidos en una muestra de confianza bajo este nuevo presidente, y quien menos esperaba que lo amargara todo es su mejor aliado Elon Musk, tuiteando: no tienen en realidad el dinero. Hoy Trump cumple con la promesa de paralizar los programas públicos de diversidad y presenta 2 reformas que probablemente acaben en los tribunales. Una haría más fácil apartar y hasta despedir a funcionarios públicos, y otra negaría la ciudadanía solo por el hecho de nacer dentro del país. También ha justificado posibles aranceles comerciales a Europa, diciendo: la Unión Europea es muy mala con nosotros, nos trata muy mal. Sobre Putin, por vez primera dice: está destruyendo Rusia, y hace unas horas en su red social le advertía que debía parar la guerra de Ucrania porque si no, todo se le va a poner peor. Para cerrar los actos de investidura, Donald Trump asistió a un acto religioso. Desde el púlpito, la oficiante le pidió algo que no le gustó nada a Donald Trump. Le pidió misericordia con los inmigrantes y con la comunidad LGTBI. En el nombre de Dios, le pido que tenga misericordia hacia la gente de nuestro país que ahora tiene miedo. Puede que no sean ciudadanos o puede que no tengan la documentación apropiada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son criminales. Esas palabras de la religiosa han enfadado mucho a Trump. En un mensaje en su red social, el presidente exige que le pida disculpas. Dentro de su equipo hay incluso quien ha llegado a pedir que deporten a esa religiosa. Como se ve, Donald Trump no soporta que nadie opine lo contrario que él, y mientras continúa la avalancha de indultos a los golpistas que asaltaron el Capitolio. Ya son más de 200 los que han sido puestos en libertad, José Ángel.
Vicente, los perdones a los condenados por asaltar el Congreso y por asaltar a los policías del Congreso son toda una muestra del poder político de Trump, porque van en contra de todos los principios de ley y orden de los republicanos, pero prácticamente ninguno se ha atrevido a levantar la mano para protestar, sabiendo que esto para Trump es tan sagrado que ahora mismo hasta se plantea invitarles a la Casa Blanca. Ese 6 de enero estos cuernos se hicieron famosos. Debajo de ellos Jacob Chaisley, actor locutor de una organización de extrema derecha catalogada por el FBI como terrorismo interno. Hoy celebraba el perdón presidencial comprando algunas armas, decía. Él puso la nota de color, pero el asalto lo organizaron otros. Hemos podido asaltar el maldito Capitolio, lo hemos recuperado. Entre ellos, Joe Beck, líder de Proud Boys, los chicos orgullosos, condenado a 17 años, desde hoy en libertad. O Stewart Road, él estaba al frente de este grupo con cascos y chalecos de los mejor preparados, condenado a 18 años. La historia recordará el 6 de enero como el Día de los Patriotas. Entre los indultados también Ross Ulbricht cumplía condena perpetua por crear una página de internet para vender droga. Sus simpatizantes apoyaron a Trump en su reelección. 1.500 indultados que seguirán saliendo de la cárcel en los próximos días. Pero también hay represalias de Trump contra los más críticos. De momento, ha dado la orden de retirar los escoltas al que fuera su asesor de seguridad nacional, John Bolton, a pesar de estar amenazado por Irán. Esta enorme hilera de boyas rojas ha sido instalada por el gobernador del estado de Texas en el Río Grande, en la frontera con México. Es una de las medidas de las autoridades del estado para disuadir a los inmigrantes que intentan entrar en Estados Unidos. Desde Europa surgen voces que se alinean en favor de una de las teorías de Donald Trump, concretamente la que habla de la necesidad de aumentar la inversión en defensa. Uno de ellos es el primer ministro polaco, que insiste en que el rearme es clave para la supervivencia de Europa. Para que Europa sobreviva tiene que estar armada. Para que no se repita lo peor de la historia tenemos que ser fuertes y estar bien armados. Donald Tusk ha pedido a la Unión Europea que no delegue su seguridad en otros países. Tanto la presidenta de la Comisión como la jefa de la diplomacia comunitaria piden unidad para afrontar los desafíos de la era Trump. Vamos a Estrasburgo, Guillermo Pascual. Sí, la cúpula comunitaria, Vicente, le tiende la mano a Donald Trump, pero hoy a la vez aquí reconocía que el mundo está cambiando y que para poder competir con otros países que tienen el tamaño de continentes, Europa tendrá que tomar decisiones difíciles. Un mundo, decían, mucho más peligroso y por eso el primer ministro de Polonia pedía aumentar el gasto militar hasta niveles, y esto lo decía literalmente, niveles inimaginables hace solo unos años. El eje franco-alemán toma el mando. Reunión en París para analizar los próximos pasos. Macron cree que la única respuesta a Donald Trump pasa por más unidad de los europeos y más ambición. Y el canciller alemán confirmaba que ya están estudiando las consecuencias que pueden tener las primeras decisiones que ha firmado. La presidenta de la Comisión reconocía ante el Pleno de Estrasburgo que afrontamos un 2025 muy complicado, en el que las reglas del juego están cambiando. Pero la verdadera voz de alarma la lanzaba el primer ministro de Polonia, que lo fía todo al rearme. Apoya sin rodeos duplicar el gasto militar hasta el 5%, que es lo que exige Trump. Con los tiempos que corren, Europa no puede permitirse ahorrar en seguridad. Y ante la amenaza de aranceles, hoy la portavoz de China advertía de que en una guerra comercial nunca hay ganadores. ¿Cuánto tiempo duró el tiempo que estuvo chupándole las tetas, tocándole el culo? El Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias informativas al juez Adolfo Carretero por el interrogatorio a Elisa Muliá. El órgano de gobierno de los jueces ha recibido 900 quejas por la actuación del magistrado. Carretero no cree que haya faltado el respeto a la denunciante. Asegura que se limitó a hacer su trabajo y a preguntar según los términos propios de una denuncia por agresión sexual. La Guardia Civil ha detenido a este atracador en una casa de San Pedro del Pinatar, en Murcia. Amenazó a punta de pistola a las dos mujeres que estaban dentro y exigió que le dieran el dinero.
Aparece un nuevo narcosubmarino en aguas gallegas. El sumergible estaba semihundido y con la escotilla abierta. No llevaba tripulantes y las primeras hipótesis apuntan a que fue abandonado por los traficantes después de desembarcar un alijo de cocaína. Esa grieta que ven en un embalse de Almonaster la Real, en Huelva, ha obligado al desalojo preventivo de un centenar de vecinos de una aldea cercana. El pantano se ha llenado por las lluvias. La carretera ha sido cortada por seguridad mientras un grupo de especialistas analizan la estructura con equipamiento técnico y con drones. Eva Braña. Sí, esa grieta ya existía, pero las intensas lluvias han llenado el embalse de Montefélix, Toril, y como han podido ver, el agua sale sin problema por la fisura. Por eso, mientras los técnicos de la Junta valoran el estado de la estructura y deciden qué hacer, el acceso a la pedanía de Cueva de la Mora permanece cortado. Los más de 100 vecinos que han sido desalojados por seguridad tendrán que pasar la noche fuera de su casa. ¡Hola! Yo voy a hacer auténticas tortillas de patata. En unos minutos llega una nueva entrega del Capitán en América. El viaje de Joaquín y su familia a Estados Unidos arrasó en su estreno, siendo líder y lo más visto de la noche del miércoles. Esta noche, les avanzamos, habrá boda. Y en los boletines, espacios informativos de Onda Cero. Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es lo que sucede cuando descubres que, por venir al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 con control de cámara por 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Me dejaron mudo, ¿eh? Santander, es el momento. Moncloa manda, y manda mucho, pero gobernar es otra cosa y se le ha puesto muy cuesta arriba. La portavoz de Puigdemont, que es su socio imprescindible, ha acusado hoy al gobierno de ser trilero, pirata y gandul, entre otras muchas cosas. Se hace difícil imaginar cómo se puede llegar a acuerdos de largo plazo con amigos como esos. España a 22 de enero de 2025. Buenas noches. Hasta mañana, buenas noches.